Bueno, ya estamos en vivo, solamente estamos esperando que vengan las personas que se van a estar conectando para ver la presentación del libro Tener Cuerpo de Jesús Guerra Medina, ganador de mención honorífica en este tercer premio nacional de periódico poético. Veo que ya se está uniendo algunos de los lectores de periódico poético. Yo para mientras estoy aquí buscando cómo compartir, yo sé que Gaba también, todos, Jesús, Giovanni, todos estamos ahorita en modo, en modo de compartir la transmisión, pero vayan por su café, vayan por una cerveza, vayan por algo para acompañarnos en esta presentación. Yo sé que Jesús está emocionado, Giovanni también. Bueno, todos estamos nerviosos también porque es un libro bastante único, ¿verdad, Gaba? Sí, sí, es un libro bastante único, yo creo. Ya No van a hemos tener tenido oportunidad de leer. sí. Entonces yo sé que ahorita las preguntas van a estar buenísimas. Yo ya quiero escuchar la conversación que vamos a tener, escuchar de parte del autor. Nosotras en un ratito les vamos a comentar unas palabras que tenemos preparadas. Sin embargo, para mí es un libro con mucho movimiento, que repta, que se arrastra, que vuela, que corre por la página, por la caja de texto. Así que yo les invito a que estén pendientes de nuestra biblioteca digital porque ya van a poder acceder a Tener Cuerpo. Y para mientras veo que se están conectando bastante rápido, ya tenemos audiencia. Así que repito las bienvenidas a esta presentación de Tener Cuerpo, el poemario de Jesús Guerra Medina, ganador de mención honorífica de este tercer Premio Nacional de Poesía de Periódico Poético. Y tenemos a nuestra directora Gaba Romualdo. Gaba, yo sé que tienes unas palabras para nosotros. La bienvenida, por favor. A todos, darles la bienvenida por acompañarnos en esta noche, tarde-noche muy especial. Cuando en esta presentación damos inicio a la celebración del tercer concurso de poesía de periódico poético, la emisión 2025. Al mismo tiempo, damos inicio a la celebración de ya casi nuestro sexto año de labor a través de la literatura, apoyando a los autores. Y pues ya lo dijo mi compañera, soy Gaba Romualdo, a nombre del equipo de Periódico Poético, les comparto que es un honor para la revista celebrar hoy la primera presentación de nuestro premio de poesía. Agradecemos a toda la comunidad que hoy conforma este espacio literario por participar, por estar, por acompañarnos, por apoyarnos. Nos emociona bastante estar reunidas el día de hoy. Es la obra que vamos a presentar, se titula Tener Cuerpo en su versión electrónica, ya que la obra ha sido ganadora de mención honorífica del autor Nobel Jesús Medina, sin duda un talentoso ganador de este concurso. El libro, por supuesto, ha sido editado por Cetus Ediciones, brazo editorial de Periódico Poético, fundado en 2025. Felicitamos mucho a Jesús por este merecido reconocimiento y agradecerle por compartir su obra con nosotras y nuestra comunidad. En Periódico Poético valoramos profundamente la poesía de Jesús y creemos que este premio es apenas el comienzo de una carrera brillante para él. Deseamos que este logro sea el preludio de grandes éxitos en el futuro y estamos felices de que nuestra revista sea siempre un primer hogar para la obra de Jesús. Sin duda, el significativo aporte de cada uno de los autores participantes, pues, es lo que le va a dar fortaleza a este concurso. Y antes de comenzar, quisiera agradecer también el apoyo que nos otorgó el jurado de este concurso. Fue Alejandra Estrada, Jesús Bartolo, Lorena Viña y Javier Fuentes, a quienes les damos nuestro más profundo agradecimiento, así como también a la artista visual Rosaura Pozos, quien estuvo a cargo de la ilustración de la portada para el libro de Jesús. Sin duda también el apoyo de cada uno de ellos ha sido una parte bastante clave, importante para que este concurso se pueda llevar a cabo y esté dando los resultados que hoy estamos presentando. Así que sin más por el momento, sean todas bienvenidos, bienvenidas a este evento especial. En un momento les estaremos compartiendo el enlace donde pueden ir descargando el libro por si quieren ir siguiendo la lectura de la presentación. Y pues le cedo la palabra nuevamente a mi compañera Aura para que podamos ahora sí pasar a la parte importante de esta presentación.
Muchísimas gracias, Gaba. Y bueno, yo quiero presentarles a los panelistas, en este caso, el autor Jesús Guerra Medina y Giovanni Cruz Flores. Y para conocerlos, les voy a leer su semblanza. Así saben de dónde vienen sus influencias, sus logros. Así que les voy a leer la semblanza de ambos. Jesús Guerra Medina, México, 1994. Es psicólogo, autor de libros de cuentos Salvar la Muerte en 2023. Ha colaborado con relatos y microcuentos en diversas editoriales, además de haber participado en diferentes revistas literarias y académicas. Su relato, El año de la abuela, ganó el segundo lugar del Premio Nacional al Estudiante Universitario 2022 en la categoría Luis Arturo Ramos, convocado por la editorial veracruzana en México. Y esto fue en el 2022. Por lo que ven, nuestro ganador acá de mención honorífica es una persona que es un autor que, a pesar de ser muy joven, ya lleva sus buenos premios y sus buenos reconocimientos. Realmente, como dijo Gaba, nosotros auguramos un gran futuro literario. Y alguien que no se queda atrás es nuestro presentador, en este caso, es Giovanni Cruz Flores, Pachuca, México, 1991. Es editor y diseñador gráfico. Es director general de los sellos Casa Futura y Big Band Ediciones. Con la obra Fronda obtuvo el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo en 2023. Efrén Rebolledo, perdón. Sus textos se han publicado en revistas digitales e impresas como Rio Grande Review del University of Texas en El Paso y en las antologías Personae en el 2022 y Letras de Pachuca en el 2024. Es coordinador de las antologías Liminales, Antología de Cuentos Fantásticos, Terror y Ciencia Ficción, volúmenes 1 y 2, y La Otra Ciudad, Memorias Vivas de Pachuca 2023. Entonces tenemos acá, no solamente han obtenido varios logros, sino que también tenemos a personas que saben de varias disciplinas literarias, como lo podemos ver en relato, en microficción, en poesía. Así que esta plática va a estar buenísima. Yo me muero por saber muchas cosas, porque el libro de Jesús tiene latido, tiene torrente sanguíneo, tiene voz, tiene de todo, tiene hasta rugido. Así que yo quiero escucharlos y le vamos a ceder la palabra. Gaba va a estar con nosotros al final de la transmisión, pero para mientras, ella va a estar de público, va a estar aplaudiéndonos detrás de cámara, y vamos a darle paso a Giovanni y a Jesús. Hola Jesús, hola Giovanni, buenas noches. Sean bienvenidos a su casa, Periódico Poético. Hola, buenas noches. Gracias. No, que gracias a ustedes por estar acá. Estamos ansiosos por conocer más de tu obra, Jesús. Dentro de pronto, porque veo que tenemos a varias personas conectadas, dentro de pronto ya van a poder leerla, descargarla. Ya vamos a anunciar y a compartir el enlace. Pero para mientras, el escenario y el micrófono es suyo. Yo voy a estar aquí pendiente del chat. Si alguien tiene preguntas, por favor, hágala. Yo me voy a asegurar de transmitírsela a Giovanni para que Jesús pueda responderlas. Y saludos, por favor. Cuando uno está acá en el escenario, es bonito sentir el cariño de las personas que te leen, de la familia, de los amigos. Así que no tengan cuidado. Ustedes pueden poner cuantos saludos quieran y yo me voy a asegurar de que estén en escenario. Así que les cedo la palabra, les cedo el micrófono y yo voy a estar acá detrás de cámara. Gracias, Aura. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan esta tarde. Pues bueno, yo estoy muy contento de acompañar a Jesús Guerra Medina en este lanzamiento de su poemario, que bueno, además ya lo mencionaron las editoras, resultó como mención honorífica del tercer concurso nacional que organiza Periódico Poético. Entonces, pues vaya, creo que es un logro bastante importante. Y bueno, después de leer el libro me doy cuenta por qué obtuvo este reconocimiento. Para mí es un gusto acompañar a Jesús porque, bueno, yo lo había conocido y lo había leído como cuentista. De hecho, así lo empecé a leer. Y bueno, cuando empecé a leer su poesía, me di cuenta de algunas cuestiones que están presentes en su narrativa,
pero que también traslada a la poesía, ¿no? Entonces, me parece que también este es un libro que se alimenta también de construcción narrativa, y creo que su narrativa también se alimenta de estos simbolismos, de este lirismo y de estas imágenes tan potentes que pues la poesía puede ofrecer, ¿no? Entonces me parece que es un ciclo bastante fortuito en el sentido de cómo expresa la escritura Jesús, y bueno, ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? En este sentido, pues bueno, Tener Cuerpo es el título del libro, y hay algo que me encantó mucho, y es algo que desde este primer momento voy a remarcar, y es la riqueza de imágenes que tiene este poemario. Yo de verdad no me cansaba de subrayar estas imágenes tan fuertes y tan corporales, tan sensoriales, y creo que digamos que se ancla definitivamente como en una sensación muy corporal, ¿no? Entonces, me parece que el lenguaje aquí se presta como un vehículo como para poder nosotros entrar de lleno a este poemario. Les voy a compartir pues, brevemente cómo está construido, y ahorita ya Jesús podrá profundizar un poco y contarnos, ¿no? Cómo llegó a este ensamble, ¿no? Tan interesante de libro. Es un poemario que se constituye de 4 secciones, ¿no? El primero tiene, se llama Tener Cabeza, el segundo se llama Tener Extremidades, el tercero se llama Tener Tronco, y termina con un poema breve que es la coda o el poema cero, que también está al final, aunque es el poema cero, está al final, pero bueno, tiene justamente como toda una intención, ¿no? Entonces, desde aquí nos estamos dando cuenta que Tener Cuerpo también se vincula, ¿no? Con el nombre de las secciones y también con el nombre de cada poema. Cada poema está la voz narrativa, la voz lírica, perdón, está construida a través del tengo, ¿no? Y creo que eso es algo como muy interesante, porque cada poema instala a algún habitante del mundo exterior, del mundo simbólico, con el que va a tener todo el sentido, ¿no? Que cada poema se desenvuelva a partir de este mapa, de esta cartografía que es el propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay algún inquilino, como podríamos decirlo así, algún visitante externo que se construye con en cada uno de estos poemas, ¿no? Puede ser algún ser mitológico, ¿no? Como el Minotauro, como la Medusa, como la Mandrágora, este, con algún animal, ¿no? Como los murciélagos, alguna entidad social, ¿no? Como bueno, organizaciones, y crimen organizado, todas estas situaciones sociales que pues lamentablemente también están muy presentes en la realidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el cuerpo se vuelve también la cartografía de una memoria, ¿no? En ese sentido hay algo que me gustó muchísimo, que es eh, justamente este ritmo que le das, Jesús, a través del inicio, ¿no? Me voy a permitir leer un pequeño extracto de uno de los primeros poemas como para que lo puedan asimilar, si me permites. Es el Adelante. número 2 de la primera sección, que se llama, y dice: tengo el esqueleto de un minotauro dibujando pinturas rupestres sobre la pared interna de mi dentadura. Son amarillentos los recuerdos del odio que en su incierto propició sobre las muelas del juicio, ya mutidas por el alfilar de sus rugidos. Una tristeza milenaria perfora el pozo de mis caries, un embudo memorial reventando lágrimas sin escudo que lo defienda de los caninos. Con dolor sordo de palabras cornejadas, abro la boca frente a un espejillo, oráculo descosido del yo austero, en busca de la pesada musculatura de su cornamenta, pero solo habito el eco de su soledad dormida como un colibrí sobre mi palma. Y el poema termina con: una madeja de promesas me mostró el camino fuera del laberinto, ¿no? Entonces, a partir de esta secuencia de imágenes, Jesús nos expresa pues varias situaciones de la vida real, pero anclada, ¿no? A través de un cuerpo, y sobre todo de estas
entidades que habitan ese cuerpo para contarnos una historia de memoria, de dolor, de duelo, ¿no? Entonces, es algo que yo destaco mucho, aparte de la, por supuesto, de la riqueza de las imágenes, el sentido y la contundencia de cada uno de los poemas. La verdad es que, como lo repito, ya una vez que ustedes lo puedan leer, ya ahorita que nos compartan dónde se puede adquirir, dónde se puede descargar el libro, se darán cuenta que es muy difícil que los poemas les sean indiferentes. Me parece que eso es un logro bastante fuerte y bastante aterrizado del trabajo de Jesús. Y bueno, hay algo que también me gustó bastante, como la cuestión de estructuralmente se ve un libro tan bien compuesto en el sentido de que todo está, digamos, las repeticiones en estructura están muy indicadas muy claramente, ¿no? Por ejemplo, eh, hay algunos recursos que usas y que ojalá que nos puedas como compartir un poco. Hacia ahí va una de mis primeras preguntas, acerca de estas estructuras que usas, por ejemplo, en la secuencia de las lunas, ¿no? El símbolo de la luna está muy presente en muchos de los poemas, diferentes fases de la luna, también lunas nuevas, lunas viejas, como que todo este simbolismo a través de la luna. Y también la cuestión de los epitafios, ¿no? También en cada poema, bueno, no en cada poema, pero en ciertas partes muy estratégicas de los poemas aparece un epitafio, ¿no? Que también está muy estructurado y muy puesto en cada uno de estos apartados, ¿no? Entonces, eso hace que no se sienta un libro, pues digamos, armado como con fragmentos, ¿no? Sino que desde un primer momento estamos frente a una obra que tiene un propósito como obra completa, ¿no? No solamente como un conjunto de poemas, por eso, pues se le puede llamar poemario, ¿no? Porque no es un libro de poemas, sino sí es un poemario, tiene toda una intención, tiene toda una estructura, y eso es algo que a mí me parece vale mucho la pena destacar, ¿no? Toda esta pericia y este oficio que has adquirido para podernos entregar un libro tan bien formado y además que ningún poema queda suelto, ¿no? Eso es también la parte como importante, las cuestiones de cómo empezamos con tener cabeza, que a mi parecer son, además de claro simbolismo de que la cabeza, y usas como varias imágenes que tienen que ver con los oídos, con las muelas, con los huesos de la cabeza, empieza, ya me dirás si tengo razón, pero empieza a hacer poemas muy acerca de cuestiones mentales, ¿no? En ese sentido, son poemas que tienen mucho que ver con obsesiones, con cosas que llegan a la cabeza muy de pronto, ¿no? Y poco a poco, pues descienden con la segunda sección, tener extremidades y tener el tercer, ay, se me acaba de ir, perdón, tener extremidades y tener tronco, justamente va aterrizando más estas acciones de los poemas hacia el mundo o el plano físico, ¿no? Que es, son situaciones ya más concretas al mundo físico. A mí me parece que, bueno, que ahora para abrir el diálogo yo, como para que no estemos nada más, para que esto no se vuelva monólogo, porque además yo quisiera que nos leyeras, ¿no? Algunos poemas para que pues invitemos a leer a la gente. Mi primera pregunta va justamente en torno a estos hilos conductores con el que construiste tu poemario, ¿no? ¿Por qué el cuerpo? ¿No? Para ti, ¿qué implica justamente el incorporar entidades externas y dibujar un mapa a través como del cuerpo, ¿no? Eh, cuando, cuando empecé a leer, bueno, cuando terminé la primera sección del poema, no pude evitar pensar en esta imagen del hombre ilustrado de Ray Bradbury, que es, pues para quienes no conozcan la obra, es un libro de cuentos de ciencia ficción, fantasía y demás, pero el personaje principal es un hombre que tiene tatuados
varias situaciones alrededor del cuerpo, ¿no? Y, y cada que una persona entra en contacto con el hombre ilustrado, sobre la piel de este hombre también se dibuja el presente y el porvenir de esa persona con la que está vinculada, ¿no? O con la que tuvo contacto. Entonces, pues el hombre ilustrado es prácticamente un mapa vivo, ¿no? De la realidad, de la memoria, del futuro. Y no pude evitar, pues, digamos, vincular esta imagen tan potente con el libro, ¿no? De Tener Cuerpo. Entonces, pues, te cedo el uso de la voz, Jesús, y enhorabuena, por supuesto, y muchas gracias por invitarme a presentar este libro. No, pues muchas gracias a ti, Giovanni. Agradezco mucho que aceptaras la presentación, también a las editoras. Pues sí, como dices, el libro es como un archivo, yo lo concebí como un archivo, pero también como una especie de territorio. Justo como planeando la presentación, yo me preguntaba, ¿no? Como de dónde venía la necesidad de escribir el libro. Yo recuerdo un poco que lo que tenía como en mente era como recolectar de alguna manera como pues los elementos que están como en lo real y que sin embargo se inscriben en el cuerpo, en la piel. De ahí que la repetición del tengo, ¿no? Y creo que eso es algo que llama mucho la atención porque no es ser cuerpo, sino más bien el tener cuerpo. Es decir, que no se es en sí, sino es más bien lo que viene de fuera, el exterior que de alguna manera pues habita en el interior. Entonces creo que el poemario de alguna manera bebe de esta pregunta, ¿no? De qué hace el exterior en el interior, ¿no? ¿Qué hace lo de afuera con lo de adentro de uno? Eh, Cuando lo empezaba a escribir tenía como una serie de poemas sueltos. Justamente el epígrafe creo que me dio muchísima luz y por eso lo dejé como epígrafe, que es una frase que viene de un texto académico de Mary Torras. El epígrafe dice: el cuerpo es la representación del cuerpo, ¿no? Lo que de alguna manera la autora propone y que yo recupero y que de alguna manera como que exacerbo en el símbolo, es esta idea de que en realidad el cuerpo no existe como unidad suelta, sino al contrario, ¿no? Los discursos de poder, es el contexto, son los signos que se depositan en la piel, lo que de alguna manera deviene cuerpo. Entonces, pensar en el cuerpo como una zona de inscripción, pues justamente permite como de alguna manera bordear o ensayar lenguajes que hablen justamente de lo que está adentro. Creo que es una especie de resultado también, algo que me gustaría como de alguna manera traer es eh, mi trabajo académico de alguna manera tiene que ver con el preguntarme sobre la violencia, lo que hace tanta violencia, muertes, todo este tipo de cosas que desafortunadamente están siempre afuera. ¿Qué hace eso con el cuerpo de uno? ¿Qué hace con la piel de uno, con la manera en la que uno percibe la realidad? Y creo que este libro de alguna manera pues ensaya respuestas a esa pregunta, ¿no? Los símbolos vienen sí de diferentes lugares, en realidad es como una especie de, sí, cartografía, tú lo decías muy bien, una cartografía, ¿no? Porque mapea lugares y puntos donde convergen y que convergen justamente en el cuerpo. Al principio, pues sí, yo decía, bueno, ¿de qué manera podría de alguna manera como estructurar el libro? En realidad para mí el libro, sí es un libro, pero para mí es un poema largo, ¿no? Un poema muy largo que se estructura como un cuerpo. El libro es un cuerpo en realidad, ¿no? Entonces tiene torrente sanguíneo, tiene piel, tiene huesos. Entonces, de alguna manera, el lenguaje creo que representa muy bien como esta manera de inscribir, pues, los símbolos, ¿no? De alguna manera, en el prólogo que redactaron las editoras, creo que lo mencionaba, ¿no? El lenguaje, la respiración, porque precisamente algo que intentaba era como que el lenguaje representara también lo que se estaba explicando en los poemas, digo, sin afán como de intentar interpretar poemas, pero sí como de alguna manera como vivenciar lo que los símbolos hacen en el cuerpo. Entonces, pues sí, cuando lo pensaba como una unidad, el libro como una unidad, como un cuerpo, que permitía de alguna manera vehiculizar la experiencia de lo social, ¿no? En el lector. Entonces, pues sí, por eso es como una especie de mapeo. No son necesariamente como
Es más bien, creo yo, el cuerpo un signo colonizado ya por todo lo de afuera, y de alguna manera el libro resiste o intenta de una u otra manera resistir a esa colonización a partir de la palabra. Entonces, sí, creo que de alguna manera viene de ahí, ¿no? De este intento de responder a lo que el exterior de alguna manera inscribe en el interior, y qué significa vivir o habitar todo lo que viene desde afuera en el interior. Es decir, quién soy yo en función de lo que viene de fuera y qué me permite vivenciar todo esto que está allá. No sé si un poco respondí con la pregunta o me fui por otro lado, pero sí, de Sí, sí, alguna sí, manera. está perfecto, ¿no? Justamente tenía como esta inquietud de cómo construiste, ¿no? Cómo nació esta composición acerca de una sola unidad poética, que bien lo dices, ¿no? Pues sí, sí puede leerse como un solo poema, como un poema de largo aliento, porque todo está encadenado, ¿no? Y de hecho, eso es algo que también destaco mucho, ¿no? Cómo se encadenan estas imágenes, y sí, perfectamente pareciera que, bueno, una vez que estás entrando en este libro, te resulta difícil parar en algún momento, porque justamente estos cierres y estas aperturas te dan la pauta para seguir leyendo, 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 ¿no? Entonces, hasta que terminas el libro. Entonces, me parece un gran acierto esta acumulación tanto de ritmo como de imágenes. Tienes imágenes que son muy musicales, ¿no? Y hacia ahí va como mi segunda pregunta. Y eso es acerca de lo que hace rato platicábamos de las estructuras y de los símbolos. Cuando se escribe poesía, pues, y bueno, literatura en general, usamos símbolos, ¿no? Creo que esa es una de las principales herramientas de trabajo, los símbolos, pero así como usamos símbolos, también tenemos capacidad de crearlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, tú reinterpretas y creas nuevos símbolos en este libro. Eso es algo que me parece que es muy meritorio de la literatura, ¿no? Estos símbolos que se atreven o que pueden perdurar, ¿no? Y que pueden reutilizarse hacia o redirigirse hacia otras obras. En este caso, por ejemplo, la cuestión de los epitafios y de las lunas, ¿no? Ahí cómo fue como este hallazgo, o si no fue hallazgo, fue como total intención, ¿cómo fue esta secuenciación de estructuras y símbolos? Ujú. Sí, bueno, el libro, para los que nos están escuchando, pues es sobre el cuerpo. El cuerpo de una manera interpretado pues de una manera muy particular, que tiene que ver con un cuerpo que es deforme de alguna manera, ¿no? Es un cuerpo jorobado, un cuerpo visco, un cuerpo que tiene lepra también. Creo, un libro muy violento en este sentido, porque de alguna manera registra, ¿no? Hechos violentos que tienen que ver con el resto, con el harapo, ¿no? Lo que se va dejando cuando las cosas pasan como acontecimiento allá afuera. Entonces, cuando lo concebía, y que tiene que ver esto de los epitafios y las lunas con la literatura que yo de alguna manera manejo, que es un poco literatura de terror, de horror, de fantasía, que tiene que ver con cómo se interpreta pues lo que sucede desde una lente muy particular. En este libro el cuerpo tiene que ver con un cuerpo que está de alguna manera fragmentado, destrozado, a pesar de ser una unidad, sin embargo, pero es un cuerpo de restos, ¿no? Lleno de restos. Y entre estos restos, la misma imagen de lo que ya fue, de lo que murió, pero sin embargo está allí, ¿no? Entonces, cuando se habla o se presentan epitafios, ¿no? Mi epitafio de basura, mi epitafio submarino, ¿no? Que son de alguna manera cierres simbólicos que dan como a diferentes momentos. El cuerpo dentro del libro se maneja en ciclos lunares, y es un ciclo lunar muy particular porque la luna es luna vieja, es decir, es una luna vieja que está muriendo como el cuerpo mismo y que emerge del propio cuerpo para de alguna manera marcar los tiempos que ya fueron o que están siendo, ¿no? En el devenir de este ciclo. Entonces, el cuerpo dentro del libro, pues sí es un cuerpo de resto, y asimismo en resto también es la luna que lo alumbra, lo ilumina, y asimismo ve su muerte, ¿no?
Entonces, cuando el cuerpo muere y renace y se habita, también tiene que dejar detrás de sí un resto, ¿no? Y ese resto es el epitafio. Entonces, cuando en el libro se mencionan los epitafios, son como alguna manera el dejar marca en esa muerte que está sucediendo y que sin embargo da pie al propio renacer dentro del cuerpo. Entonces, lo pensaba un poco como cíclico, ¿no? Y que tiene que ver también con una visión tal vez un poco pesimista. Digo, igual se puede interpretar así. Para mí no lo es tanto porque creo que en el propio lenguaje se vive. Entonces, mientras haya lenguaje, hay vida. Sin embargo, aunque esté la muerte, ¿no? Un autor, sí, un autor que me gusta mucho, es un filósofo francés, se llama Maurice Blanchot. Él manejaba mucho esto de cómo la escritura y el lenguaje permite prolongar la muerte. Mientras hablemos, mientras escribamos, la muerte está presente, pero se mantiene alejada por la barrera que la palabra interpone como un muro entre ella y entre mí. Y sin embargo está allí, es decir, morimos mientras hablamos, pero la escritura misma posibilita este enfrentamiento. Entonces, en el libro esto está interpretado pues como una especie de lucha también, ¿no? Es una lucha ante la violencia que está allí y que sin embargo permite prolongarse y prolongarse y prolongarse y renacer y renacer, aunque la luna que lo vea sea una luna ya marchita y que de alguna manera también lo ilumina. Entonces es como una cuestión paradójica el habitar este cementerio de sí, pero también iluminarse por eso mismo que lo ve morir. Entonces, creo que son marcas muy particulares de este cuerpo que está muriendo y renaciendo al mismo tiempo, reinventándose a sí mismo. Muchísimas gracias. Sí, sí es una imagen, bueno, es una explicación muy bella en el sentido de cómo piensas, ¿no? Acerca de cómo se conjunta el lenguaje para enaltecer y para hacer perdurar la vida. Me parece que es una visión muy bonita y muy bella de cómo se vive a través de la escritura. No sé si podrías compartirnos un par de poemas para que igual quienes, bueno, es lanzamiento, entonces no, seguramente quienes nos están siguiendo todavía no conocen tu libro. Entonces, si pudieras compartirnos un par de poemas para que también nos sigan en la línea. Y acabo de ver que aquí en el chat ya las editoras compartieron el enlace, entonces pues invitarles a que lo descarguen para que también puedan seguir acá pues en la presentación y que puedan hojear el libro y hacer las preguntas aquí mientras estamos platicando, Jesús y yo. Entonces, pues no sé si quieras. Sí, con mucho gusto. Y claro, en este mismo tenor creo que pues sí es importante como para mí notar que el libro está compuesto pues justamente por un montón de símbolos que voy recogiendo como de allá afuera, ¿no? Nada está adentro, sino todo ya está dado de alguna manera. En ese sentido, uno de los poemas que me gusta mucho tiene que ver con la cotidianidad de la ciudad, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, entonces es una cosa monstruosa a veces el ir y venir, ¿no? En transporte, entre el caos. Entonces, cuando yo me preguntaba cómo esto se marca en la piel, cómo esto deviene parte de mí mismo, entonces yo me decía, imaginaba, ¿no? El tener una ciudad emergiendo del rostro. Entonces, este es de la primera sección, es el poema número 4 y dice, tengo una ciudad emergiéndome del rostro. Sus edificios perforan el hueso de las muecas, que se abre de territorio. Hay ciudadanos diminutos viviendo en su interior, un enjambre de siluetas constelado por la luna vieja de mi nombre. Los cableados eléctricos de las calles se enredan con mis nervios de rostro de alta tensión. Es una ciudad sin capital, que me abre los poros como los tallos de una barba de postes de luz agitados a la noche. En el zócalo de este lugar, una mujer escribe con el cabello de los hijos, el mito que funda los pilares de esta historia sin pasado que gruñir al nido del tiempo. Y justo, ¿no? La construcción de estas ideas, pues viene si uno vive, no digo que con esto sea como autobiográfico, claro que todo lo que de alguna manera nos atraviesa cuando escribimos, pues es la vivencia de lo que tenemos nosotros, pero también es algo que uno se permite imaginar, pues siempre como un otro que siempre está como adentro de nosotros. Entonces creo que de por allá también vienen como estas ideas de cómo registrar en palabra lo que está afuera y que nos sucede y que al mismo tiempo nos hace ser lo que somos. Entonces, me gustaría leer tal vez otro poema, igual que me gusta mucho,
que tiene que ver, y creo que este es un poco más violento, que es el poema que le sigue, pero que de alguna manera es para mí uno de los símbolos más importantes del libro, que es el dios de las ideas o lo que ya perduró, ¿no? Lo que ya fue y sin embargo sigue. Entonces, es el poema 5 igual de la sección 1 y dice: tengo al cadáver del dios de las ideas, pudriéndose en los cartílagos quebrados de mi nariz. Es del color de una hemorragia por insolación, y cuando aspiro para devorar otra porción de mundo, escucho su verbo mudar de piel como una iguana de lengua abierta, a la soma bífida de mi 1,71 de estatura. Tiene 5 ojos, 5 brazos, 5 pies, y me espía desde la mucosa mohosa de su descomposición. El olor de sus pensamientos de gusano hace llorar a mi ojo visco, que se entrecierra como una guadaña contra la corriente de los vientos, que soplan desde las aberturas de su cráneo mundo, símbolo marchito de lo que está por venir. Por las noches, antes de dormir, rasco su putrefacción con la coronilla de mi meñique, pero su barba de carroña neblina el estornudo que me crece al pedirle que, por favor, deje de manchar con su cadaverina estomacal el contenido escritural de mi forma austera. Creo que este poema de alguna manera y este símbolo también de alguna manera como que refleja el contenido del libro, porque creo que lo dije hace rato, ¿no? Porque creo que es un libro un poco violento en este sentido, porque de alguna manera cataloga y recoge como un montón de violencias que pues sin embargo están afuera. Entonces, creo que ese es uno de los que más representa tanto la poesía de lo que hago como también la forma del horror que encarna en la escritura también de la narrativa. Hola chicos, bueno, ha estado buenísima la plática, no he querido entrar, pero sé que tenemos bastantes saludos y quería honrar a las personas que están conectadas y están deseándole felicidades a Jesús. Yo sé que aquí está el cariño de sus amigos, hay comentarios muy interesantes. Entonces, mientras respiran un poco, porque es que ha sido una presentación trepidante, realmente ha sido bastante cargada de información buenísima. Así que para mientras quiero honrar a las personas que están saludando. A los amigos de Jesús, dice Carol Estefanía Ramírez, la más feliz por ti y tu gran logro. Muchas felicidades a todas las personas involucradas. Muchísimas gracias, Carol. Rolando Acevedo, saludos desde Argentina. Saludos, Rolando. Ángel Domínguez Espinosa también nos deja sus saludos. Rolando Acevedo dice que Luna Vieja como metáfora del cuerpo humano me parece interesante. Estoy totalmente de acuerdo, Rolando, creo que fue la parte que más me llamó la atención, los de los ciclos lunares. Y tenemos un saludo muy, muy bonito de Odilon Buenrostro, te manda a felicitar. Él fue ganador de mención honorífica en nuestro segundo Premio Nacional de Poesía, así que qué lindo tener al ganador del año pasado saludándote y acá conectado, conociendo más de tu obra. Y también les quiero decir que ya está en los comentarios el enlace para que puedan ir a descargar Tener Cuerpo de Jesús Guerra Medina, ya que, claro, se nos está antojando, ¿verdad? Especialmente cuando un autor lee sus propios textos, podemos escuchar no podemos solamente leerlo, que está el alma del poeta en la lectura, sino que escuchamos al poeta mismo y eso es muy especial. Así que yo sé que ya todos quieren irlo a descargar, ya pueden pasar y así pueden acompañar también a Jesús en la lectura. Así que esa era la breve interrupción. Si ustedes tienen preguntas, ya saben, yo estoy pendiente y se las voy a pasar a Giovanni. Y muchas gracias por estar conectados y por sus saludos. Gracias, Abra. Muchas gracias. Estos primeros dos poemas, de verdad, sí, reflejan mucho el contenido general del libro, ¿no? Y esto que mencionas me parece que es como muy, muy importante, es cómo se escribe, digamos, desde una clave, digamos, especulativa, por decirlo así, sí, la poesía, ¿no? No es muy común que tengamos, o al menos, bueno, cada vez va resurgiendo más esta tendencia, pero todavía no es muy común que se escriba como poesía de terror, ¿no? De ciencia ficción, con clave fantástica, y eso me parece que también es muy valioso dentro del corpus de tu obra, ¿no? Y sobre todo hablando de poesía, ya lo mencionábamos, haces uso de mitologías, de seres fantásticos para incorporarlos en un contexto
actual, ¿no? Y eso me parece que también es muy, muy valioso y sobre todo algo tan, hay una sección sobre todo en la segunda, que así ahorita igual si nos pudieras leer un par de poemas de esta segunda sección de Tener extremidades, que sí se orienta más hacia el terror social y el terror realista, ¿no? Que es una situación que está, eh, pues destruyendo, digamos, lo bonito que tenemos, ¿no? En este caso, haces uso de simbolismos, ¿no? Como las fosas, tener fosas clandestinas floreciendo en tu antebrazo, ¿no? La cuestión de la lepra, ¿no? Como este símbolo de que un cuerpo se está como desmoronando, o también sobre pues estas situaciones, ¿no? De desaparición forzada, crimen organizado, y me parece que es un terror pues tan a la mano que es muy triste, ¿no? Pero a pesar de que usas estos temas y tan lúcidamente en el libro, no te olvidas de que estás haciendo poesía y eso es muy importante, ¿no? Y usas después usas palabras para enriquecer el lenguaje y para mostrarnos una realidad tan horrible y tan terrible, pero de una manera tan lírica y tan, pues podemos decir bella, ¿no? Al final el lenguaje es una celebración. Y usas palabras como constelar, ¿no? O como estos recursos de juntar palabras para que sean una sola gran palabra frase, este, adjetivas verbos, verbaliza sustantivos, ¿no? Entonces, eso me parece que es también algo que me gustaría eh, de notar, ¿no? En ese sentido de que no te olvidas de que estás haciendo poesía y para mostrar un contenido como tan profundo. Entonces, pues bueno, no sé si quisieras compartirnos también algo acerca de esta segunda sección de Tener extremidades, que siento que se vincula más con esta cuestión como social, como lo que tú mismo comentaste, ¿no? Como una especie de eh, como residuos sociales, como esta cuestión del desmoronamiento también social. Entonces, adelante. Sí, sí, creo que eso que mencionas, pues es muy, bueno, es algo que me toca mucho, porque algo que siempre ha atravesado como mi escritura es justamente tanto en la investigación como en la literatura, es cómo escribir éticamente algo que es de por sí violento, ¿no? Hablar de temas como la desaparición forzada, la asesinatos, el terrorismo de Estado, cómo comunicar o cómo registrar en el lenguaje algo que por sí mismo excede el propio lenguaje, ¿no? Entonces, la segunda sección, como bien dices, creo que se aterriza mucho más, creo que esa es como de alguna manera un descenso, no sé si descenso, porque venimos de la cabeza, ¿no? Entonces, de alguna manera el simbolismo está en la cabeza y sin embargo en las extremidades de alguna manera se corporaliza la abstracción para aterrizar en lo que deviene también una somatización. Creo que el libro es una gran somatización de la realidad. Entonces, justo como mencionas, uno de los poemas justo de la segunda sección, que es el poema 8, se dice: tengo una fosa clandestina, floreciendo cuerpos en mi antebrazo izquierdo. Desconozco cuándo, quién o cómo se cavó, con qué pala, con qué pico, con qué gangrena, pero desde que su cráter abrió la boca sin párpado que oculte el horror de su adentro, cada 30 horas aparece un nuevo cuerpo que llorar. Cada cuerpo tiene la longitud de un desierto de piel, la profundidad de una familia rota de falanges. Cada cuerpo crece desde el origen de la violencia, y una vez que se postra sobre la dermis como una mosca de recuerdos, cobra la forma de un vello de color azul. Al principio su aparición no dolía, pero cuando cumplí la mayoría de edad y la conciencia del mundo despojó la luz de mi asombro, se comenzaron a abrir paso como un sangrado enterrado cada vez más hondo. En ocasiones escucho su rumor, igual que un eco resonando por la estructura de mis andamios constitutivos, como si quisieran que los escuchara, muriendo cada luna vieja. Entonces decidí nombrarlos con los grafemas del laberinto de mi lengua, y los cuerpos fueron cerrando su grito, en los carretes del sudario que he tejido como un chal para cubrirme del cielo frío. Mi epitafio de violencias. Aquí yacen los cuerpos de la ira, un vertedero humano, donde siempre nace luna vieja.
Creo que este es uno de los poemas que me costó más trabajo y de alguna manera dudé mucho como de incluir por el contenido tan violento que de alguna manera se representa. Y justo tiene que ver con la posición ética que uno puede o no tomar frente a lo que uno escribe. Es decir, hay consecuencias en lo que uno dice y en la manera en lo que lo dice. Creo que si algo de alguna manera caracteriza el libro, y por eso insisto de alguna manera que el libro es a veces muy violento, es porque no es como una escritura simple o sencilla que se deje como comprender de golpe, sino que se va tal vez volviendo inteligible conforme vas avanzando y repitiendo y que de alguna manera también pretende incomodar. Creo que eso es algo que pretendía, ¿no? El incomodar a quien lo lee o a quien se acerca a él, porque pues justo lo que se narra no es bonito, es lo que está afuera como violencia que aterriza y que deja huella también en lo que uno es. Entonces, escribir creo que desde el exceso, tú lo decías como, pues sí, un montón de recursos que de repente utilizo y yo de alguna manera lo resumo como una especie de estructura de exceso, ¿no? Es creo que un libro muy excesivo tanto en lo que plantea, cómo lo desarrolla y lo plasma, es decir, hay un imaginario muy grande en lo que habita como el cuerpo, ¿no? Desde mandrágoras hasta ballenas y otoños como primaveras que cobran vida y que amenazan, ¿no? Son estaciones que amenazan el cuerpo mismo. Entonces creo que ese es el exceso donde, pues sí, de alguna manera pretendo narrar e incomodar, porque ciertamente no está como escrito para habitarlo como algo bonito, ¿no? Es más bien como habitar el escalofrío y que el escalofrío deje o deje marca en la piel. Entonces es creo que una experiencia lo que de alguna manera intento retratar o plasmar en la página. Muchas gracias, Jesús. Sí, tienes mucha razón en esta cuestión de que me parece que también es un libro que se presta mucho como a las relecturas, ¿no? Y eso es algo muy valioso siempre, como encontrar estas capas, seguir como quitando estas capas de una obra, como para poder tener varios significados, ¿no? Y eso me parece que lo logras muy bien en este poemario. Eh, Me parece que las relecturas van a ir como abriendo, ¿no? Estos nuevos campos y estas nuevas significados. De verdad me gustó mucho cómo fuiste construyendo tu libro. Y bueno, pasando a la tercera sección, que se llama Tener Tronco, que bueno, que me parece también un doble juego muy interesante, ¿no? Porque bueno, tenemos el tronco, claramente el torso, ¿no? Del cuerpo, pero también hay una doble intención con el campo semántico que vas a abarcar en esta sección, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión natural, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me encanta. Entonces, aquí en esta sección también vamos a ver mucha presencia de lenguaje natural, ¿no? En este sentido, si bien lo tenemos en las otras dos secciones, aquí creo que está en un primer plano, ¿no? Hablas de la tierra, de los árboles, de las plantas, pero también con este doble significado que tiene que ver con los deseos, con la enfermedad, ¿no? Con ciertas cuestiones identitarias, con las respiraciones, ¿no? Haces como estas imágenes acerca de los pulmones que a mí me encantaron. Eh, si nos pudieras también, además de compartir algunos poemas de esta sección, eh, cómo fue la elaboración, digamos, de esta sección? Ujú. Cuando lo estaba estructurando, me preguntaba, originalmente en el primer borrador estaba el tener cabeza y luego estaba el tener tronco y finalizaba con el tener extremidades, entonces estaba como intercalado en medio. Pero cuando me puse como a revisar como con más detenimiento los poemas, justo como que algo que de alguna manera me daba cuenta de ellos que era una especie de viaje, ¿no? Era como pasamos de la cabeza que tiene que ver con los pensamientos, con las ideas, con los sonidos interiores y va bajando y entonces llegaba como al cuerpo, ¿no? El corazón, los sentimientos, el vientre. Y ahí había algo que a mí se me hacía como una especie de hueco. Yo decía, aquí falta algo porque no me terminaba de convencer como esa estructura. Entonces me di cuenta que
tal vez lo que estaba planteando no era como el leer de cabeza a tronco y extremidades, sino más bien ir como por la periferia, entonces cabeza, extremidades hacia abajo y después regresar otra vez como llegar al centro. Entonces, lo que hice al final pues fue invertir, tener cabeza, tener extremidades y tener tronco, justo como el tronco de alguna manera representa así la continuidad de los símbolos violentos y demás. También se abre como una especie de fisura porque hay también, de alguna manera, no esperanza como tal a los símbolos anteriores, sino una continuidad, ¿no? Creo que ante todo dolor hay también una sanación que podría llegar de alguna manera. Y justo algo que siempre he tenido presente es la naturaleza, no más allá de lo que el hombre, ¿no? La humanidad puede llegar a ser o no en el mundo, es como la propia naturaleza puede volver a brotar de donde ya estaba como perdido de alguna manera. Entonces, el tener tronco abre como esa posibilidad. Justo, creo que el primer poema de esta sección justo es sobre un árbol en particular, que a mí siempre me ha gustado mucho, que es una jacaranda, ¿no? El árbol de la jacaranda. Entonces, igual puedo leerlo. Es el primer poema de la tercera parte, es el poema 14, dice: Tengo una jacaranda extendiendo la presencia en la tierra secular de mi ombligo. Aquí los rezos al cadáver del dios de las ideas caen acristalados, igual que sapos lloviendo las palabras de la fe en el nido de la plegaria. Es su tronco un monumento tallado con la piel de la montaña, que apaga su bosque tras el firmamento de la sangre filial. Sus raíces crecen hacia afuera, son desmilagros, impulsos del corazón que, en su intento por amedrentar la mente, sorben del cielo para aplastar mi abdomen con toda su gravedad. Cuando siento los límites de mi cuerpo en la realidad convexa, el árbol respira, hincha de aliento mi camisa, con sus formas de embarazo, para mantenerme en la superficie. Sus ramas son una voz que recita los secretos habitados por la patria del poema. Cada luna vieja abre su corteza con pequeñas bocas carpinteras que piden de comer, una gramática sin rostro, una lombriz de tierra triturada o una lagarta para besar cuando los higos de su jardín elevado despojen el peso de sus copas. Soy su ave residente, extendiendo apenas las alas, esperando que su sombra deje de plañir el coxis de mi deseo. Creo que es como, yo lo veo como una suerte de esperanza. Cuando escribía el libro, como en la totalidad, tuve cuidado como con que los elementos que iba como planteando desde el principio no quedaran aislados, ¿no? Como que fuera la medusa, la cabeza de medusa solo un símbolo, o el dios de las ideas otro, sino que fueran de alguna manera construyendo una especie de historia completa. Entonces, esos elementos reaparecen constantemente a lo largo de los poemas y van de alguna manera como resignificando la presencia del poema anterior. En ese sentido, creo que es muy narrativo en esa dimensión, ¿no? De construir un viaje que no es aislado, sino que se va conteniendo a sí mismo por los elementos que se repiten y que se resignifican uno tras otro. No sé si puedas leernos otro más para Sí. igual para que sean dos, pero el que gustes. Sí. Creo que uno de los que igual también son de mis favoritos por la manera en la que lo planteo, creo que es uno de los más largos, es el poema número 18. Y este habla, os presenta más bien una idea que es tal vez un poco dura de profanar los sentimientos, de excavar las emociones, que es en realidad un acto muy violento a veces, incluso con uno mismo, ¿no? El cómo nos reconocemos a nosotros mismos, si no es a través de regresar al dolor, de recordar el dolor para encontrar una cierta sanación de lo que hemos vivido y demás. Entonces aquí exploro este movimiento de ir hacia el interior para de alguna manera renacer, o no renacer, sino resignificar. Creo que la resignificación es una de las habilidades más bellas que tenemos, ¿no? El ser capaces de volver sobre lo que pasó para darle un sentido nuevo. Este es el poema 18 de la tercera parte.
Dice, tengo un profanador de tumbas, desenterrando el esqueleto de los afectos de mi cementerio interior. Se encuentra en la noche del pecho, y a la luz de la luna vieja que asciende por el horizonte de mi nido de murciélagos, contemplo el sonido convulso de su respiración cuando perfora el hueso del cariño, la rótula del dolor, la clavícula de la vergüenza, para extraer el núcleo del sentimiento cero y venderlo luego, embolsado, a los traficantes de catexis que me habitan la parte trasera de las rodillas. El profanador es de sexo ambiguo y su cuerpo mide 3 metros de profundidad de catacumba. Viste telarañas en el cabello y sus ojos son 2 bocas que degluten los sonidos de la muerte interior que habita cada tronco civilizado. En las escasas ocasiones en que puedo amar, el profanador se pone en marcha como una criatura dentada de terrores. Clava la pala en el simbólico del corazón para desenterrar la osamenta anillada de un sentimiento que se le parezca a eso que estoy sintiendo ahora. Este es su gemelo a los 13 años, gruñe, buscando con toda la altura de su voz, que retumba por las bóvedas y los mausoleos de las costillas. Este es su mellizo cuando conoció el rencor como una miel de queroseno, y levanta ante él la calavera de la emoción, con sus dedos de ampolla, como un Hamlet de rencor más puro que una sonrisa desnudada de minotauro. Esta es su hermana cuando murió su gato, dicta el profanador, que baila bajo el árbol secular de mi ombligo, y sujeta mis cabellos aguzanados de 6 años. Este es su miedo cuando desapareció su padre, cuando enterró a su madre en una caja musical. Esta es su hambre, esta su sed, este es su frío, su verano, toda la nieve de su aformidad de sentimiento. Aquí se encuentra su falta, este es su deseo, y la urticaria cuando conoció el sexo por primera vez y perdió la inocencia a base de mordidas llenas de cariño caníbal. Una amalgama de profusión que arruina el camposanto de la memoria desterrada. Un afecto no más largo que un hueso pulgar arrancado por la medusa madre. Todas las emociones son cuerpos que se calcifican si no se profanan cada luna vieja. Y justo, ¿no? Es lo que hemos hablado, como los ciclos lunares del cuerpo que de alguna manera como que iluminan todos estos procesos de profanar, de recoger, de levantar los escombros de lo que el propio cuerpo va dejando caer. Entonces, creo que pues es justo, ¿no? Como la misma idea, en el mismo sentido, el cómo estructurar y darle voz a estos procesos que son violentos para uno mismo, en función también de lo que, pues finalmente nos atraviesa como sujetos, ¿no? Que como hombres, como mujeres, como lo que somos y que sin embargo están ahí siempre, ¿no? Cómo darle voz a estos procesos. Creo que eso es al final de cuentas el poemario, el ensayar maneras de decir toda la violencia que está siempre inscrita en el cuerpo. Muchas gracias, Jesús, por estos comentarios. Fíjate que, bueno, al final, ahora que mencionas esto de construir como si fuera un ciclo, se entiende, ¿no? Con mucha más razón que la coda y el poema cero vaya al final, ¿no? Entonces, que de cierta manera es como también el inicio, pero también ya una vez que hicimos todo este recorrido del cuerpo, se siente también como un cierre, ¿no? Entonces, me parece que también este único poema con el que terminas el libro, también tiene como su razón de ser, ¿no? Y el que esté construido como con una cuestión como, digamos, desfragmentada, porque de pronto tienes en la composición de este último poema, es diferente, ¿no? O sea, tiene como separaciones, tiene como estos símbolos, ¿no? Como a manera de una cruz, como si fuera justamente una lápida, ¿no? Entonces, me parece que también es un ciclo que, bueno, más bien es un poema que se puede perfectamente, o que da el indicio de que puede construirse como un ciclo. Sí, justo como dices, cuando lo escribí, creo que ese fue de los últimos, porque precisamente lo que pretendía era eso de, siempre he tenido mucho esta idea de que lo que pasa siempre reinicia, ¿no? De alguna manera, y que tiene que ver mucho con esta cosa de la luna, de la luna vieja, que es vieja, ¿no? En algún momento fue joven, en algún momento fue una luna niña, ¿no? Entonces, en este momento del cuerpo, cuando se nombra en el libro, es
un momento ya posterior, ¿no? Ya en la madurez, ya casi que marchita, pero justamente al llegar al final y ver el poema cero como una especie de resurrección, si se puede decir de alguna manera, es también como marcar que ahí donde renace empieza de nuevo, ¿no? Se recompone el cuerpo y comienzas de nuevo en la cabeza y vas de nuevo como saltando y yendo y viniendo, entonces no es un punto final como tal, sino es más bien justo como una puerta de entrada a que desde ahí comienza y siempre llegas a ese mismo lugar que es como el renacer y comenzar, empezar, terminar y es como el punto donde converge todos los demás poemas. Entonces sí, creo que esa era la idea que tenía, creo que gracias por entenderla de la manera en la que lo pensé, de alguna manera tenía miedo, porque sí es de alguna manera distinto también al tono de los demás, entonces para mí quedaba tenía miedo de que quedara un poco como flotando, pero sí justo la intención era esa, ¿no? De que de alguna manera se entendiera que es el reinicio, ¿no? No es el final, sino es más bien donde todo comienza de nuevo. Claro, sí, y bueno, me parece que ya quienes lo lean más adelante verán si se interpreta, pero para mí me pareció que se entiende muy bien. Y bueno, ya casi para ir cerrando, dos preguntas más. Eh, la primera, bueno, una de las últimas preguntas que quisiera hacerte es justamente como, bueno, si bien sabemos que la escritura como tal, sentarse a escribir, pues es algo solitario, ¿no? Es una actividad solitaria, pero muy rara vez escribimos en soledad, ¿no? O escribimos solos en un sentido como simbólico, sino eh, en ese sentido, ¿cuáles fueron tus referencias o qué lecturas, a lo mejor no solamente libros, qué otras que artes y demás te acompañaron, digamos, durante la escritura de este libro? Sí, creo que el libro parte en un contexto que para mí es importante. Justo cuando lo escribí estaba como haciendo proceso académico para entrar en la maestría. Entonces estaba en ese momento como muy imbuido en muchas lecturas académicas que de alguna manera performaron el libro. Creo que el libro es muy intelectual de alguna manera, no en el sentido como academicista, sino entendiendo lo intelectual como algo del entendimiento, que también tiene que ver con el espíritu, ¿no? El espíritu de aquello que pretendemos entender como algo más allá de la institución, sino es parte del saber hacer y el saber comprender. Entonces, muchos de los textos que leí en ese momento tienen que ver con esto, pero también tiene que ver con muchas autoras que a mí me gustan mucho y que no me canso yo siempre de recomendar, por ejemplo, a Mónica Ojeda. Creo que toda esta cosa del horror que ella trabaja, pues ya ha encontrado mucha resonancia en lo que yo hago. Y también ella es una autora que escribe novela, escribe cuento y escribe poesía. Y justo su poesía tiene algo muy particular que es una cosa que no se deja atrapar tan fácil, ¿no? Lees, por ejemplo, El ciclo de las piedras o La historia de la leche y que son cosas muy fuertes violentamente. Por ejemplo, en la historia de la leche, ella lo que hace es reinterpretar el mito de la muerte de los hermanos de Caín y Abel, pero desde lo femenino. Entonces, toda la historia, bueno, todo el poemario es eso, justo como reelaborar desde lo femenino y vinculando como la Trinidad hermana, madre, hija. Ella es alguien que siempre tengo como plasmado yo en mi imaginario, entonces desde por ahí. Eh, También hay como otros autores por ejemplo, Dolores Dorantes, que también es una poetista mexicana, también tiene dos poemarios que me gustan mucho, uno es Intervenir y otro es Querida Fábrica, que justo hacen uso de una palabra rota para interpretar la violencia. Y en el sentido de novelas, creo que también otra de mis referentes es Cristina Rivera Garza, que ha ensayado mucho sobre cómo escribir la violencia desde la violencia misma, ¿no? Bueno, es una súper famosa, entonces súper recomendada también. Y pues igual Emily Dickinson también me encanta. También tenía sus diarios de jardinería, entonces de botánica, entonces ella es también una cosa y igual, bueno, no sé mencionarlo, pero también tu poemario también es una cosa que yo admiro mucho y que siempre lo tuve presente cuando lo escribí, porque Gracias. justo trabaja mucho esta cosa
de lo botánico, ¿no? La poesía es de la naturaleza, entonces son cosas que a mí me atraviesan mucho y que siempre tengo presente a la hora de estar escribiendo. Y justo, ¿no? Es como amalgamar la violencia con lo natural, con la palabra, con el lenguaje y con todo aquello que podemos y no decir, hasta dónde la escritura nos alcanza para decir lo que la experiencia no puede, de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que eso es algo tan valioso y que por eso siempre regreso mucho a estos textos que mencionaba hace rato, ¿no? Maurice Blanchot con la palabra como un muro que retiene y asimismo viva también la muerte, pero nos deja ser en el transcurso de la palabra, ¿no? Hablamos porque estamos vivos, entonces la escritura nos deja estar más allá de lo que podemos decir. Muchas gracias, Jesús, y bueno, también por lo del poemario. Muchas gracias. Y bueno, definitivamente creo que es bien importante, o a mí me gusta siempre preguntar este tipo de cosas, ¿no? Estas dos preguntas que dejo al final siempre como que las hago porque es algo que genuinamente me interesa de los creadores, ¿no? Más, sobre todo. Uno es como de qué se alimenta, ¿no? De qué se alimenta la escritura. Me parece que es algo, una especie de diálogo que enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, gracias por compartir estas referencias que acompañaron a tener cuerpo, para que también quienes nos están escuchando, pues puedan acercarse a estas obras. Y bueno, la segunda pregunta, que es algo que también me encanta saber acerca de los procesos editoriales, ¿no? Es algo que yo disfruto mucho. Y bueno, empezando desde el concurso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo te animaste a escribir? ¿Este libro ya lo tenías? ¿Lo escribiste, por los tiempos del concurso? ¿Ya lo tenías guardado? Y después de que te anunciaron como mención honorífica, ¿cómo fue el proceso de edición? Si nos pudieras contar un poco acerca de eso. Sí, el libro lo tenía ya hecho. Yo me enteré por la convocatoria de periódico poético porque lo sigo ya de tiempo atrás. Entonces constantemente como veía publicaciones y demás, entonces en realidad este libro, Tener Cuerpo, es mi primera incursión en la poesía que hago yo como escritor. Me especializo más como en el cuento, la novela breve. Entonces, y en particular, ¿no? Género como terror, como fantasía. Entonces, se me hacía un poco complicado a veces como acercarme a la poesía. Y sin embargo, cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que no era tanto de entenderlo, no es algo que de alguna manera persigo yo, el, el no entender la poesía, sino más bien experimentar lo que puede hacer el lenguaje con el cuerpo y que es justamente eso, ¿no? La poiesis, la creación de sentido como algo nuevo. Cuando yo empecé a escribir estos poemas, eran una serie de poemas sueltos, bueno, intentos, ensayos de poesía, pero que fueron de alguna manera como conjuntándose, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que el proyecto se sostenía como unificado porque exploraba lo mismo, fue cuando me doy cuenta de que pues ya tenía algo armado. Al inicio el libro ahorita tiene 21 poemas, contando la coda. Originalmente yo tenía 35 poemas en el libro. Entonces cuando yo vi el concurso, y también por la extensión, ¿no? El límite de los poemas, y que era más difícil sostener 35 poemas en un mismo texto sin que se sonara repetitivo, más bien me di a la tarea como de podar el proyecto, ir sacando los que a lo mejor les faltaba contundencia, cosas como esas, y al final me terminé con las 21 que fueron los que yo mandé al concurso. Como era mi primer acercamiento como escritor a la poesía, yo lo mandé no esperando nada en realidad, era más como en este afán que a veces uno como escritor tiene de ser leído, ¿no? A lo mejor volver algo como pues simplemente no sacar el texto y que alguien más lo lea ya es una experiencia para uno. Entonces yo lo mandé pensando que no iba a ganar nada porque pues no es que tuviera tanta fe siendo como mi primer acercamiento a esto. Entonces para mí fue muy grato cuando me mandaron el correo de que había sido ganador de la mención honorífica, porque de alguna manera reconoce como el trabajo que estoy haciendo y que tengo algo que decir y que encuentro una manera de decirlo, con una manera muy particular, ¿no? Además que es un lenguaje de excesos y que se sostiene pues gracias al trabajo editorial que han realizado. Entonces, muy emocionado cuando me enteré de que gané la mención
Y a partir de ahí todo el proceso, la verdad es que Gaba y Aura, que son las editoras de Periódico Poético, me han acompañado mucho y me han contenido también mucho con los nervios, las expectativas, ¿no? Todo el trabajo. He tenido experiencias no tan gratas publicando como cosas en diferentes lugares y bueno, Periódico Poético creo que son personas, son acompañantes que contienen totalmente con el texto y aún más porque siendo el primero yo no sabía también cómo editar o cómo más bien ver reflejado en la edición final, en la maqueta, un libro como este. Entonces, pues sí, ¿no? Gaba y Aura me han acompañado muy bien, me han contenido muy bien también en todo este proceso y que justamente, ¿no? Yo hace rato les mencionaba que combinaba con la publicación y con la presentación. Ellas me decían, ¿no? A lo mejor y es el inicio, ¿no? Y claro, ¿no? Es verlo, todo el trabajo que hay detrás, pero también ya verlo hacia afuera y los ecos que pueden tener o no el libro que se está sacando. Entonces, creo que ha sido una experiencia sumamente grata, sumamente gratificante también el poder verlo ya en la página digital. El libro es digital, se va a descargar, es descarga gratuita. Y bueno, emocionado también por cómo va a ser recibido y sobre todo con la sensación de que va a poder ser leído, ¿no? También con los nervios de que entrego algo que de alguna manera era mío, ¿no? Y que ya está en otro lugar. Claro, ¿no? Y de verdad creo que es un muy buen inicio de, digamos, en tu trayectoria de escritora de poesía. De verdad te lo digo, fue un libro que disfruté mucho y qué bueno que tuviste esta mención, porque aparte, bueno, fue una selección bastante, bastante fuerte, ¿no? Bueno, estás también, si mal no recuerdo, Daniela Lomarti y Giovanni de la Rosa, ¿no? Quienes fueron los otros dos títulos que supongo que se van a publicar. Y bueno, creo que eso habla mucho de una gran selección, y pues estás muy bien acompañado, ¿no? Con estos títulos, el maestro Jesús Bartolo, que también fue tu jurado, ¿no? Y me parece que es un poeta que yo respeto muchísimo y que estés, digamos, en esta colección, ¿no? Impulsada por Periódico Poético, me parece que vas muy bien acompañado, ¿no? Entonces, quien ya ha leído algunos de los ganadores o menciones de los años anteriores, pues bueno, definitivamente el libro de Jesús no los va a decepcionar en lo absoluto. Y bueno, antes de darte la palabra ya para cerrar, Jesús, yo nada más quisiera como pues invitarles a que descarguen el libro. Las ediciones y los proyectos independientes pues se sostienen de las recomendaciones del de boca en boca, ¿no? Entonces, si les gustó el libro, si pudieran como pues mencionarlo, comentarlo, me parece que bueno, o incluso, ¿no? Escribirle a Jesús es algo que siempre se disfruta, ¿no? Cuando hay ahí digamos, una retroalimentación de parte de los autores, de parte de los lectores hacia quienes escriben, me parece que es muy satisfactorio. Entonces, pues bueno, aprovechen para también escribirle a Jesús, qué les pareció, que se acerquen a su narrativa, ¿no? Por supuesto, este es un libro de poesía, pero tiene cuentos publicados, ¿no? De hecho, por aquí andaba J.R. Espinosa, ¿no? Quien también apareces en Liminales 1, que fue donde yo conocí tus primeros cuentos. Y nada, me da muchísimo gusto que todo el camino que has recorrido, ¿no? Y el que te falta por recorrer después de ese primer cuento que leí tuyo, pues el ver que has estado ganando premios y que has estado recopilando menciones y publicando, pues de verdad me da muchísimo gusto, Jesús. Entonces, enhorabuena. Muchas gracias, Joan, igual por aceptar la presentación y por esta charla que ha sido muy gratificante. También poder conversar contigo con tu trabajo poético también es una cosa también que me llena mucho y encontrar estas resonancias, ¿no? Entre trabajos y pues muchísimas gracias también por estar aquí. No, pues muchísimas gracias y también Aura Gaba, gracias por el trabajo que hacen, que no es fácil, y muchísimas gracias por la invitación también. Ha sido un honor, realmente una plática muy enriquecedora. Me encantó todas las disciplinas que se abordaron aquí, hubo de todo. Me encantó también la sinergia entre ustedes dos.
Realmente gracias, chavalos, fue un honor tenerlos hoy y no se nos van a perder, ¿verdad? Porque no va a ser la última presentación. Hay que mover este libro. Realmente ustedes, bueno, un verso dice más que 1000 palabras. Entonces ya con solamente escuchar una porción de la obra de Jesús, ya sabemos que vale la pena. Compártanla. Si les gusta, acuérdense de compartir. Mándensela a los amigos, díganle, miren, mañana es domingo, léete este poemario que está buenísimo. Hay que hacerlo viral. Vale la pena que mucha gente lea a Jesús. Sabemos que tenemos a personas de distintos países, así que lo lean por todos lados, todos los que hablen español, los que estén aprendiendo también. Y gracias a los colegas que están conectados, está J.R. Espinosa, que realmente es amigo de Periódico Poético, maestro mío también, qué alegre que está acá. Tenemos a Mike Martínez, excelente, como siempre, un orgullo y un placer leer tu trabajo. Estoy muy de acuerdo, es realmente un placer leer el trabajo de Jesús. Y si me permiten, yo sé que hemos tenido una plática larga, pero queremos leer este prólogo, que más bien es una nota del equipo editorial, del grupo de mía y de Gaba. Entonces queríamos leérselas para que se antojen aún más quienes no han descargado el poemario y vayan a descargarlo. Porque yo ya estoy en la biblioteca de Periódico Poético, aquí estoy leyendo, así que ustedes pueden ir también. Tener cuerpo, obra de Jesús Guerra Medina, ganadora de mención honorífica del Tercer Premio Nacional de Poesía de Periódico Poético, evidencia versos que no se están quietos, pues no se alinean para ser leídos de una sola manera, ni se ordenan con docilidad en la página. Se mueven, se expanden, se interrumpen, se encogen, caminan. A veces ocupan espacio como si necesitaran aire. Otras se repliegan hasta quedar reducidos a un hilo mínimo que apenas permite seguir respirando. Leer este libro es acompañar ese desplazamiento de lo que corre tras la piel. Hay versos que pesan, otros aparecen frágiles, casi en retirada, como si su autor nos plasmara que el movimiento es inherente a la experiencia. A medida que el libro avanza, se vuelve claro que el cuerpo no es siempre el mismo. Cambia con los años, con las pérdidas, con lo que se hereda y con lo que se aprende a cargar. Es una forma no definitiva. Como el cuerpo tampoco la tiene, se adapta, se deforma, resiste, aunque enferme, aunque duela. Para Jesús Guerra Medina, la página se convierte en un espacio donde esas transformaciones quedan registradas. Y a veces el cuerpo también es un animal, un ciclo lunar que queda como testigo silente. Existe una respiración alterada en estos textos, una especie de arritmia que marca los pasos, momentos de exceso de acumulación seguidos por pausas breves, necesarias. El silencio está presente como un personaje más. Tener cuerpo, un poemario que cobra vida y se vuelve su propia especie humana, conquistó al jurado de este tercer Premio Nacional de Poesía, logrando que Jesús Guerra Medina destaque como un autor que llega con una propuesta latente y que vale la pena poner en manos de las y los lectores que encuentren sus propios caminos en los territorios plasmados por Jesús. La enfermedad de la pérdida y la experimentación, con versos que registran el desgaste sin intentar corregirlo ni justificarlo, solamente sentirlo. No hay voluntad de cierre ni de síntesis. Leído como un conjunto, Tener cuerpo propone una relación distinta con la poesía, la del poema como organismo en proceso, un cuerpo que se descompone según la ley de la entropía y se recompone, que a veces avanza y a veces apenas se sostiene. La página hospeda el poema y es piel. Como lectoras, terminamos el libro con la sensación de haber acompañado algo vivo. Y como comité editorial de Periódico Poético, tenemos la certeza de que Tener cuerpo también será un espejo para los pasos conocidos de cada persona que lea esta obra. Entonces, estas son las palabras que tenemos, bueno, que fungen como prólogo, pero realmente sí. Tener cuerpo está vivo, es un libro que está vivo, que se mueve. Cuando Gaba y yo lo estábamos trabajando, ya no me dejarán mentir, era como que se movían todos los versos. ¿A qué hora se movió esto? Yo creo que algo pasa en la noche. Pero bueno, es un libro que realmente no se pueden perder, una gran propuesta de un gran autor, repito, muy joven, porque lo veo muy joven, pero ya con muchos logros. Gaba, te cedo la palabra.
pues ya nada más para agradecer brevemente a Giovanni, a Jesús por haber estado con nosotras presentando este magnífico libro. Yo creo que la charla que han sostenido ambos ha sido un excelente acercamiento para la comunidad, para que puedan leerlo y entender más abiertamente cuál fue el trabajo que realizó Jesús. Así que pues ya va a quedar ahí guardadita la presentación para que puedan sintonizarla cada vez que gusten, para que antes de leerlo se empapen mucho del poemario, del contexto. Y pues nada, muchas gracias. Próximamente vendrá la presentación del Daniela poemario Lomar. de Daniela Lomarti, Sueños autopoyéticos. Es un poemario también bastante curioso, que es sci-fi, así que les va a encantar. Y posteriormente, pues claro que va a haber la presentación también del libro ganador, Donde trotan las Suburban, del autor Giovanni de la Rosa. Así que pues no se lo pierdan, estén pendientes de las actividades. Y pues buenas noches, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer estar. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. No nos queremos ir, parece. Está que no quiere irse el streamer. Yo creo que se quedó